Y en esta noche me han encargado hablar sobre un tema que es vital, pero antes quisiera ponerles un poquito al tanto quizás de las últimas novedades que tenemos ahí en la obra misionera en España. Muy bien, bueno, ustedes ya conocen mi familia, creo, ¿no? Ahí estamos toda mi familia que ha crecido un poquito, porque mi hija mayor, María Gracia, la que está aquí, se casó hace un año con Patricio, está ahí al lado de mi hija, la de sombrerito, de María Fe. María Gracia, María Fe, Patricio, ¿de acuerdo? Patricio es esposo de María Gracia. Bueno, está su servidor, mi esposa y mi hijo Juan Diego, ¿no? Y creo que es importante siempre mostrar no solamente la familia, la foto de la pareja misionera, sino de toda la familia, porque en verdad cuando uno sale de misiones, con su familia todos se convierten en misioneros, todos, sin excepción. Y hasta puedo decir que incluso más que uno mismo, los hijos se convierten en más misioneros porque son los que enfrentan ese choque cultural, esas dificultades, los que tienen que penetrar en el sistema, los que tienen que desarrollarse en el sistema y los que a la larga pues entienden mejor quizás lo que está ocurriendo y llevan sobre sí también una carga. Así que esto es muy importante recalcarlo y en esta noche también quería compartirlo. Pasamos una lámina más. Bueno, también quería ponerles al tanto un poquito de la obra misionera. Como ustedes saben, nosotros fuimos en el año 2005 a España, el encargo fue plantar iglesias, ¿no? Entonces lo que hemos intentado hacer durante estos años es un poco seguir el modelo bíblico, el que encontramos en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, recorriendo diferentes regiones y plantando iglesias, ¿no? Entonces en ese sentido, nosotros, desde que fuimos enviados, hemos plantado 7 iglesias. Y ya saben ustedes que cuando hablamos de iglesias en España y en algunos países de Europa, no estamos hablando de iglesias de 500, de 1000 personas, ¿no? Estamos hablando de iglesias en muchos casos de 40, de 50 personas. Una iglesia de 200 ya se considera una iglesia grande. Pues bien, además de las iglesias que hemos plantado nosotros en España, hay otros hermanos que también plantaron sus iglesias. Algunos de ellos simplemente fueron hermanos inmigrantes que por motivos de trabajo fueron a España. Dios los usó, levantaron iglesias y ahora tenemos la bendición de tener alrededor de 20 iglesias en España, ¿sí? España está dividida en comunidades autónomas, ¿no? Lo que debería ser un equivalente a nuestros departamentos. Entonces, donde ustedes donde vean triángulos, estamos hablando de la obra de las iglesias Alianza que tenemos plantadas en España. Tenemos en Canarias, en las 7 islas de Canarias, ahí tenemos 6 iglesias en las islas de Canarias. En Andalucía tenemos apenas una iglesia, en la ciudad de Granada. Luego en Castilla-La Mancha, subiendo un poquito, ahí tenemos 3 iglesias. Allí pertenece la iglesia de Toledo del pastor Dolan Castañeda. Tenemos 3 iglesias. Hacia la derecha, en la Comunidad Valenciana, hay una pequeña iglesia. En Madrid tenemos alrededor de 11 iglesias, más o menos. Ahí está la mayor concentración de iglesias. Luego, hacia la derecha, en Aragón, tenemos una sola iglesia en la ciudad de Zaragoza. Y hacia arriba, en Cataluña, tenemos 4 iglesias en la ciudad de Barcelona, que pertenece a Cataluña. Entonces, esto es más o menos un resumen de las iglesias Alianza que están en España. Como ustedes notarán en la parte norte, en la parte superior, ¿no es cierto?, en el noroeste, no tenemos ninguna sola obra de la Alianza. Y no solamente faltan iglesias de la Alianza, sino es el lugar donde menos iglesias hay evangélicas fundadas o plantadas allí. Y en verdad es un campo bien complicado, bien difícil. Nosotros hemos intentado plantar una iglesia en Santander y no se imaginan las dificultades tremendas que teníamos, una lucha espiritual, una batalla espiritual tremenda, que nos llevó al punto que la pareja que estaba conduciendo este ministerio tuvo que irse. La pareja que asumió la obra, la esposa se enfermó gravemente, hoy está muy grave, y hemos tenido que retroceder, no hemos podido plantar una iglesia ahí en Cantabria, en la ciudad de Santander. Y bueno, todo esto les digo, hermanos, porque aunque hay un avance en España, no deja de ser difícil plantar las iglesias ahí. No deja de ser difícil hacer la obra misionera. Y les pido sus oraciones, porque en realidad España sigue con menos del 1% de población cristiana, ¿no? Menos del 1% de la población en España es cristiana. Dentro de ese 1% que son cristianos, en verdad hay una cantidad significativa de extranjeros, ¿no? El 1% es alrededor de 4,5 millones, pero
de 450.000 personas, y más o menos la mitad, un poco más de la mitad, son extranjeros, ¿sí? Y del resto hay una gran cantidad de personas de etnia gitana que son cristianos. Entonces, españoles propiamente dichos, hay muy pocos. Y en el mensaje de hoy, yo quiero ir combinando un poco el texto bíblico con esta situación, con mi experiencia misionera, ¿no? Entonces, a lo mejor usted encontrará muchos testimonios de lo que hemos vivido allí, de lo que estamos enfrentando, que servirán para graficar lo que en esta noche nos ha tocado compartir. ¿De acuerdo? Así que quisiera que me acompañen buscando Juan, el capítulo 16, y vamos a buscar del 7 al 13. Juan 16, versículos del 7 al 13. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 13. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quisiera que me acompañen en una palabra de oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, Señor, en esta noche te rendimos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú te mereces toda nuestra adoración, Señor. Tú eres merecedor de poseer completamente toda nuestra vida, Señor, porque la compraste con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, Señor. Somos tuyos, Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos tuyos. Y por eso te damos gracias, Señor, porque esto significa que estamos en las manos más seguras que pueda haber sobre toda la creación, tus manos benditas, poderosa, tu voluntad maravillosa, buena, agradable y perfecta. Y así, Señor, nos dirigimos a ti en esa confianza, Señor, de poder entrar a ese trono de gracia y misericordia, Señor, para pedirte que en esta noche tú nos hables, Señor, que tú nos lleves a reflexionar y a mirar tu rostro y a contemplar también tu hermosura, pero a la vez contemplarnos a nosotros mismos para ver en qué lugar estamos respecto a ti, Señor, que tanto nos amas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una relación evidente entre la palabra, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, el Evangelio, con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando hablamos de misiones y en general de la obra, hay una relación entre aquello que es la revelación del Señor, que es su palabra, que es la Biblia, que es el Evangelio, con la obra del Espíritu Santo. Todos sabemos que la revelación del Señor se ha cerrado con el libro Apocalipsis, ¿no es cierto? La revelación del Señor, la palabra escrita, llegó a un punto en el cual, decimos que está completa. Pero esto no significa que Dios no siga hablando. Esto no significa que el Espíritu Santo no siga tocando, transformando vidas y obrando como Él quiere obrar. Y entonces, en este texto bíblico encontramos que Jesús les dice a sus apóstoles que el responsable de convencer a las personas de la necesidad de reconocer su pecado, de encontrarse con Dios y de entender lo que es el juicio y de entender lo que es la justicia, es el Espíritu Santo. Esto es bien importante porque nos puede ocurrir que, digamos, en terrenos como el nuestro, como aquí el país donde la obra de Dios ha avanzado tanto, podemos llegar a prescindir del Espíritu Santo y pensar que son nuestra experiencia, nuestras capacidades, ¿no? Lo que finalmente hace que la gente conozca al Señor, y podemos estar ministrando en una carencia espiritual extrema, absoluta, pero como vemos resultados y como vemos conversiones, pensamos que no es tan necesario, en verdad, una dependencia profunda y absoluta del Espíritu de Dios, porque nosotros solos podemos. Estamos totalmente equivocados, porque si así pensamos, en verdad lo que está ocurriendo es que las iglesias
se pueden estar llenando de convencidos por nosotros, pero no por Dios. Por lo tanto, puede ser que haya muchísima gente que crea que es salva, pero en verdad no se haya convertido y esté llenando las iglesias y los espacios en las congregaciones. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Y en esta noche yo quiero plantear más o menos lo que viene sucediendo, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Yo vivo en Europa, lo que pasa en Europa y que rápidamente muchas veces se traslada a otras partes, a otros continentes, ¿no? Lo que yo veo en Europa es que la idea de pecado, ¿no?, ha desaparecido totalmente. O sea, nadie habla de pecado en ningún sitio, yo creo que aquí tampoco. O sea, el término pecado se ha reducido a un término puramente religioso, ¿no?, que se maneja solamente al interior de la iglesia, pero que la gente de afuera no cree que exista algo como pecado, ¿no? O sea, vivimos en tal relativismo moral que pecado en sí para muchos no existe, que lo que hay es algunas cosas que dependiendo de la situación serán buenas o serán malas, pero depende de la situación. Es decir, no hay nada que absolutamente sea malo, no hay nada que esencialmente sea malo, porque todo es relativo. Y entonces, pues vemos que hay mucha gente que sencillamente transgrede los mandatos del Señor, transgrede su ley, vive una situación de pecado y se siente completamente feliz. Hace algunos años, por ejemplo, las personas, los jóvenes, podían tener relaciones sexuales con sus novias y se sentían mal. Hoy eso parece que ha desaparecido, ¿no? Hoy se tienen y con descaro se proclaman, se dicen y se anuncian, y lo que parece raro más bien es quien no las tiene, ¿no? O sea, lo bueno se volvió en malo y lo malo se volvió en bueno, como dice el profeta. Y entonces esto es lo que veo. Y es algo terrible. ¿Por qué? Porque para que una persona se convierta, porque para que una persona viva la transformación que Dios es capaz de hacer en su alma, el primer paso en ese proceso es que esta persona tiene que ser sensible a su propio pecado. O sea, tiene que haber convicción de pecado, tiene que haber conciencia de pecado. O sea, no hay conversión si yo no me doy cuenta de la magnitud de mi pecado, de mi transgresión, de cómo he ofendido a Dios y de que he vivido de espaldas a Dios. No puede haber conversión si no hay esa convicción. Pero claro, si quitan del vocabulario y si todo es relativizado, entonces no hay convicción y lo que simplemente puede haber es una especie de religión o de buscar algo sensitivo, algo que agrade a mi espíritu o a mi mente, pero no pasa de allí. Entonces no hay transformación en el corazón, no hay transformación en la sociedad, no hay transformación en las iglesias. Ahora, juntamente con esta idea de relativizar el pecado, que no proviene de otra cosa que primeramente desaparecer la idea de Dios de la mente de las personas, ¿no es cierto? Porque claro, si no hay Dios ya no hay nada absoluto, ni siquiera en términos morales, todo depende de las intenciones con que uno se hace. Pues juntamente con esto, también hay otra forma en que el enemigo ha utilizado para destruir la idea de pecado y entonces la gente no tenga convencimiento de su situación, y es desacreditar la Biblia. O sea, en Europa, si tú hablas de la Biblia y dices que la Biblia dice eso, te dirán que eres un retrógrada, ¿no? Que cómo es posible que creas en un libro lleno de mitos, de fábulas, de leyendas, de cosas que no son, ¿no? Que lo sobrenatural no existe, ¿no? Que tú tienes que vivir respecto a las leyes naturales y que es imposible que tomemos a la Biblia como libro inspirado por Dios. Es simplemente un libro antiguo de religión que ha sido escrito por algunos hombres piadosos, entre comillas, de la antigüedad, pero que no tiene ningún valor moral para nosotros. Esto es tremendo porque el apóstol Pablo dice que él tomó conciencia de pecado. Él dice, yo tomé completamente conciencia de pecado cuando me encontré con la ley que decía no codiciarás. Y cuando me di cuenta que la ley decía no codiciarás, entonces me di cuenta cuán codicioso yo había sido. Y al darme cuenta cuán codicioso había sido, entonces pude elevar mis ojos a Dios, al Salvador, como el único que podía salvarme, justificarme y derramar su gracia sobre mi vida. Pero si tú dices que no hay ley, que la Biblia no es palabra de Dios,
que lo que está allí no vale, entonces no tienes un espejo en el cual mirar tu maldad. No tienes un espejo en el cual mirar tu pecado. Y esto lo pongo así, digamos, quizás digas que soy muy negativo porque quiero que tomemos conciencia que eso es lo que está ocurriendo en la mente de muchísimas, de millones de personas y que nuestra labor de llevar la palabra, de llevar el mensaje, se enfrenta a estas barreras, a estas murallas y que solamente será posible que ellos se convenzan de pecado si el Espíritu Santo de Dios los toca. O sea, yo debo realmente darme cuenta que mis teorías y mis estrategias ocupan un segundo lugar, que lo que quiero es conversiones, que lo que quiero en la misión es transformación. No quiero números y no quiero cantidades, y si quiero transformación y conversión, eso solamente es obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso en España cuando veo que alguien se convierte, yo digo, Señor, has tirado unas murallas terribles en la mente de esta persona, porque ella no ha sido criada como yo, no ha sido criada pensando en absoluto, ha sido criada con la idea de Dios. Yo sí lo fui, quizás conmigo fue más sencillo, pero con estas personas me doy cuenta que si no fuera por ti, o sea, las murallas son tan enormes y tan grandes que no sería posible que te conocieran. Cuando yo llegué a España, sinceramente, hermanos, tuve que renunciar a un montón de cosas que yo pensaba que funcionaban. Porque no fui a España con 1 año de pastor ni con 2 años de pastor, ya había sido 12 años de pastor. Y sabía muy bien, creo, cómo hacer las cosas, cómo llevar adelante ciertas metodologías. Pero ¿qué haces? ¿Y cómo evangelizas a alguien que te dice, pues yo no quiero en la Biblia? O sea, ya tus 4 leyes espirituales no tienen lugar. ¿Cómo le evangelizas? Pues, primeramente tomando conciencia que es solamente el Espíritu de Dios que nos puede conducir por un camino y unas maneras y unas formas para llegar a ese corazón, porque los métodos y los sistemas que sabíamos no valen. Sí, porque no valen en muchos lugares predicar al aire libre, porque no vale predicar en un metro, ni en un tren, ni nada, porque la gente siente que le estás robando su espacio y su privacidad, y lo que ocurre es algo totalmente contraproducente. Algunos dicen, ¿y por qué no hacemos aire libre ahí en España y predicamos? Porque sería peor, porque la gente se sentiría invadida y entonces odiarían con más fuerzas el Evangelio. ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es tenemos que ser guiados por ese Espíritu Santo del Señor, que es el único capaz de tocar un corazón. Ahora, ni siquiera en las misiones a veces tenemos el respaldo de cierto respeto hacia la iglesia. Porque ¿qué pasa en España? En España nosotros somos una secta, nosotros seríamos una secta en España. Yo no sé cuál es el grupo más raro que tú conoces aquí en Lima. A mí me parece que el grupo más raro, por ejemplo, es el Hare Krishna, ¿no? O sea, yo nunca entraría a un templo de Hare Krishna aunque me pagaran. Porque me parece una cosa horrorosa, una secta donde nada bueno puede haber. Pues bien, para el espíritu español y la gente en España, eso es la iglesia evangélica. Es una secta. O sea, nadie va a entrar a una iglesia porque vea un cartel ahí con algún mensaje. No van a entrar. Ni siquiera van a entrar porque les des un tratado, un panfleto, lo que sea. No van a entrar porque el prejuicio está arraigado en sus corazones, no de una generación ni de 2 generaciones, sino de varias generaciones. Varias generaciones. Y eso ha ido penetrando, y no es posible con nuestros métodos convencerles. No es posible con nuestros métodos tocar la superficie de ese corazón, a menos que sea el Espíritu Santo de Dios quien lo haga. Cuando llegué a España me acuerdo que el director de la misión norteamericana me dijo, Juan, tienes que saber que en España ser pastor es ser nada. ¿Estás dispuesto? Ser pastor es ser nada. Aquí nadie te va a escuchar porque digas que eres pastor. A la gente le va a parecer que eres una persona, pues, que no es casi incapaz de desarrollarse, de crecer en otros campos. No te van a escuchar. Cada vez que hemos intentado plantar una iglesia en España, siempre nos hemos encontrado con una terrible barrera, que es que muy rapidito te llega la policía. Rapidito. O sea, los vecinos te van a denunciar por lo que sea,
porque en el fondo no quieren que haya una iglesia evangélica cerca de su barrio. Hace poco nosotros tenemos un espacio alquilado por el Seminario Bíblico cerca de la estación de Atocha, ahí donde se acuerdan donde reventaron los trenes hace algunos años. Pues bien, ahí cerquita tenemos el local del Seminario Bíblico. Quisimos empezar ahí los fines de semana una pequeña iglesia con un pequeño grupito. Todo iba bien mientras hacíamos el estudio, mientras hablamos, todo iba genial, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que se nos ocurrió cantar. ¿Con qué? ¿Con una batería, con megafonía? No, con una guitarrita. Cantar simplemente. Pues apenas empezamos, a unos cuantos minutos, inmediatamente los vecinos golpeando la puerta, tocando el timbre, diciendo, no queremos mezquitas. Aquí no queremos mezquitas. Entonces, tampoco desde ese lado, ¿no? Desde cierto, digamos, cierto respaldo, que somos evangélicos, tenemos una moral saludable, nos van a oír, a menos que sea el Espíritu Santo de Dios el que toque. Entonces, cuando te presento el mapa con las iglesias que han sido ahí plantadas, tienes que saber, hermano, que cada una de esas iglesias ha sido plantada con un sacrificio y un trabajo enorme, ¿no? Carente de recursos propios, y están allí porque ha sido el Espíritu Santo de Dios el que ha tocado corazones y ha convencido de pecado. Porque nos hemos sentido sin recursos. Ha sido solamente el Señor. Me acuerdo de un muchacho que se llama Tony, es un chico alto. ¿Sabes cuántos años le hablé para que él se convirtiera al Señor? 4 años. Por 4 años tomé desayuno cada semana con él. Cuando yo pensaba y decía, bueno, ahora sí, parece ser que Tony está cerca de convertirse, la siguiente semana está peor que al principio. Parecía que, como cuando dice el Señor, 7 espíritus peores había metido en él. Todo lo cuestionaba nuevamente. ¿No? Yo renuncié a él prácticamente. Mi esposa me dijo, ¿sabes una cosa? Olvídate de él. Y yo dije, sí, tienes razón, ¿sabes qué? Ya me olvido de él. Y por la gracia de Dios habían pasado 4 años, y después de olvidarme de él, unos 2 o 3 meses, estaba yo predicando, y aparece y se pone al fondo, y yo termino de predicar, ya estaba ya casi acabando, él llegó tarde, y yo me acerqué, había ido a buscarme y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y yo digo, claro, por supuesto. Y entonces vamos a un parque que está frente de la iglesia en Fuenlabrada, y él es alto, fuerte, y se abraza de mí, se pone a llorar sobre mis hombros como un niño, y me dice, tenías razón, lo que tú me decías era verdad. ¿Quién hace eso, hermano? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo del Señor es el que toca, convierte, hace recordar las cosas que nosotros hemos plantado, que son semillas. Sí, eso sí es verdad, son semillas, ¿no? Pero ¿quién las hace germinar? ¿Quién las hace crecer? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, por ejemplo, cuando yo me convertí aquí, pues, cuando me hablaban de Cristo y de Dios, y bueno, el catolicismo me había provisto cierta base para aceptar ciertas cosas, ¿no? Cierta base, algunas cosas que no estaban bien, pero había cierta base como para entender el mensaje. En España ha pasado esto, ¿no? La guerra civil dividió el país en 2, ¿no? Entonces, en una parte los de izquierda, los republicanos o los comunistas, y en otra parte los de derecha. Un gran problema fue que la Iglesia Católica tomó partido, luchó con los de derecha. Entonces, la mitad de España está dividida políticamente, ¿no? Entonces, la mitad de España no quiere saber nada con la Iglesia Católica ni con su mensaje. Entonces, cuando tú vienes y le hablas, dices, sí, pues Dios, Iglesia, Jesucristo, ¿qué te van a decir? Sí, pues Dios, Iglesia, Jesucristo, los que mataron a mis abuelos, ¿de eso me estás hablando? Pues no quiero saber nada. Por eso que muchos españoles nos dicen, la mejor iglesia es la iglesia incendiada. La iglesia envuelta en fuego, quemada, esa es la mejor iglesia, ¿no? Entonces, en muchos casos, yo diría la mitad de la población no tiene ni siquiera por dónde cogerte, porque el chip que tienen, la idea que tienen respecto a lo que nosotros articulamos y decimos es un concepto totalmente diferente, disperso, totalmente diferente, que es tan complicado
solamente con argumentos, hacerles entender que Dios es otro, que Jesucristo es otro, no, que la iglesia no es la que mató a sus abuelos. Pero ¿quién es capaz de hacer ese cambio y transformación? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces, y para colmo parece que están todos felices, o muchos de ellos felices. Entonces decía Bonhoeffer, ¿no? Bonhoeffer decía, ¿cómo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer cómo hacer para que Cristo sea también Señor de los no religiosos? ¿No? ¿Cómo hacer para que la gente no religiosa que ha sacado de su vida a Dios, o sea, para ellos ya no es necesaria la hipótesis de un Dios porque lo tienen todo resuelto, ¿cómo hacer para que ellos conozcan a Dios? Claro, porque es verdad. O sea, cuando vivimos en un mundo donde somos muy vulnerables, donde las enfermedades nos pueden matar rápidamente, porque hasta hace pocos años, diríamos así, podríamos morir de cualquier gripe, cualquier cosa menor. Entonces, como que éramos más débiles, más frágiles, y entonces teníamos más conciencia de Dios. Pero cuando hoy la seguridad social te puede curar de todas las enfermedades, ¿para qué necesitas a Dios? Si tenemos ahí todos los médicos, ¿no? Solamente en casos extremos decimos, uy, Dios, pero en general, como la medicina lo cura todo, ya no hace falta la idea de Dios. ¿Para qué Dios si en los países subdesarrollados cuando pierdo el trabajo el Estado me sostiene? Ya no hace falta a Dios pedirle el pan de cada día, porque yo puedo tener un paro, una subvención, un ingreso, y entonces todo está resuelto. ¿Para qué la idea de Dios? Entonces nos puede pasar como Asaf, ¿no? En el Salmo 73, que dice, Señor, parece que ellos están mejor que yo. O sea, logran con creces los antojos de su corazón. Sus ojos se les saltan de gordura, están siempre vigorosos. Entonces, ¿cómo hacemos para ganarles? Y otra vez insisto, es que el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor es que va a convencer de pecado. Ahora, si yo sé que es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado, tengo una alegría inmensa porque entonces me doy cuenta que no depende de mí, porque soy limitado, porque soy pobre, porque hay cosas que yo no puedo contra ellas. Pero entonces Dios sí puede y su Espíritu sí puede. Y entonces, aunque el campo misionero sea muy difícil, pues me quedo allí si sé que Dios está conmigo. Porque solamente Él puede tocar el corazón. Porque Él puede transformar, porque Él convence de pecado. No importa que la pared sea inmensa, no importa. Y sin embargo, luego de narrar toda esta situación, quiero decir en el punto 2, ¿no?, que hoy Europa, como muchos países, en verdad es un aparente progreso porque son sociedades, como en la antigüedad, son sociedades que viven una epidemia de lepra. Me explico, ¿no? Sí, hay mucho menor cantidad de personas que sufren este tipo de enfermedades ya conocidas con las que hemos batallado por cientos o miles de años, pero hay una epidemia de enfermedades mentales increíble. Gente con depresión, con trastornos de ansiedad. La primera causa de muerte en España de adolescentes ya no son los accidentes de tránsito como lo fue hace algunos años. ¿Cuál creen que es la primera causa de muerte en los adolescentes? El suicidio. El suicidio. Ni siquiera las drogas. Ni siquiera la muerte en una carretera, el suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? No es natural, ¿no es cierto? Uno tiene un sentimiento de cuidarse, ¿no es cierto? Por instinto. ¿Sabe por qué la gente se suicida? Porque se creó una sociedad donde se quitó la esperanza, la idea de Dios, la idea de lo absoluto, donde la gente se ha creído una historia que teniendo tal o cual cosa voy a ser feliz. Y entonces de pronto tengo la casa propia, tengo el coche propio, tengo todo el dinero que quiero, no tengo ninguna carencia material y sin embargo me siento tan vacío. Porque además no he conocido lo que es el amor. Miren, esto le pasó a mi esposa con algunos jóvenes. Mi esposa es muy amorosa, muy cariñosa y ella es muy afectuosa, ¿no? Entonces, unos chicos españoles, cuando ella era muy afectuosa, pensaban así. Decían, qué raro, algún interés tendrá. Es que no se puede ser así.
sea, ¿quién piensa así? El que no ha conocido el amor. El que no ha conocido el amor piensa que un acercamiento de ese tipo es debido a un interés. Es porque hay algo detrás. Porque son sociedades donde se ha perdido el amor. Como Jesús lo anticipó, el amor de muchos se enfriará. Y entonces cuando se llega a esa aparente cima, esa aparente cúspide, donde todo está resuelto, pero no hay amor y no hay conocimiento de Dios, y hay un sentimiento que uno se siente mal, pero como no hay pecado, entonces no hay de qué arrepentirse, entonces hay una desazón tremenda y terrible que produce esto que hemos dicho hace poco. Ahí he puesto ahí una noticia que salió publicada hace unos años que decía que la OMS estaba muy preocupada porque en el año 2020 las enfermedades mentales serán uno de los mayores problemas en la sociedad, pero que en Europa eso ya había ocurrido, ya se había adelantado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España, alrededor del 25, entre el 20 y 25% de la población padece de depresión, de trastornos de ansiedad, de problemas de bipolaridad. Físicamente están sanos, pero en sus corazones están carentes. Están carentes. Y yo les pregunto, hermanos, ¿tiene la iglesia un mensaje para ellos? ¿Tiene la iglesia algo que decirles? Sí, porque el mensaje de Jesús justamente no solo apunta, ¿no es cierto?, a una sanidad cuando la gente está enferma física, sino también espiritual y mental, porque Jesús dijo, porque me ha enviado el Señor, porque me ha enviado el Espíritu del Señor, me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas y para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertar a los oprimidos, predicar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces, el mensaje de Jesús es tremendamente relevante. O sea, Jesús es capaz de sacarnos de esos estados de enfermedad mental, de depresión, de angustia. Tenemos algo que decirle a esa gente. Cuando yo me fui de Perú hace casi 12 años y la verdad que nunca había conocido a una persona deprimida. A veces alguno decía, estoy deprimido, pero lo que era estaba triste, ¿no? El deprimido no tiene ganas de levantarse para nada de su casa, todo lo ve negativo, no hay futuro, no hay nada. De esos en España conozco así de gente. ¿Tengo algo que decirles? Sí, tengo un mensaje que decirles. ¿Cuál es? Jesucristo ha venido a sanar al deprimido, al ansioso, porque ha venido a sanar al quebrantado de corazón, al que ha sufrido, al que padece, al que no ha sido amado, al que se siente solo, utilizado. Para ese ha venido Jesús. Para ese ha venido el Señor, o sea, para ti, para mí y para miles. Pero claro, Jesús dice, yo voy a los quebrantados de corazón porque me ha enviado el Señor y me ha ungido para esa labor. Y entonces, tenemos que ir a ellos, pero no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu, porque me ha ungido el Espíritu, porque me ha enviado el Espíritu. Porque me temo que a veces nosotros vamos sin esa unción, sin esa llenura, sin esas llamas, sin ese fuego, y entonces, claro, nuestras palabras suenan huecas, porque no hay fuego, porque no hay llama, porque no hay calor, y entonces no penetra el Evangelio en los corazones. Es verdad cuando se dice que el primer mandato que recibió la iglesia no fue ir y predicar el Evangelio hasta el último en la tierra. El primer mandato que Jesús dejó a sus discípulos fue, quédense hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque si no, no salgas. Porque si no vas lleno de Dios, si no estás lleno del Señor, si el Espíritu no mora en abundancia en ti, entonces, ¿sabes qué? Ese mundo se va a reír de ti. No tienes nada que decirles que tenga poder. No tiene forma de penetrar sus corazones. Pero si es Dios quien vive en ti, si es su Espíritu Santo que te ha llenado, si eres una persona envuelta en fuego de Dios, entonces ve hasta los confines de la tierra, hermano. Porque allí Dios te regalará almas. Te regalará a aquellos que están perdidos para su gloria y honra. Ahora, ¿cómo se enciende ese fuego en las personas? No conozco otro lugar donde se enciende el fuego que no sea la oración.
No conozco otro lugar donde la iglesia no sea llena del Espíritu de Dios, que no sea cuando se reúne a orar, cuando claman juntos. Y entonces, que las iglesias que envían misioneros sean iglesias llenas de fuego, del Espíritu Santo, para que la palabra que es anunciada, entonces penetre profundamente, toque los corazones. Que los misioneros que van a predicar la palabra, que sean misioneros llenos de fuego de Dios, para que su mensaje envuelto en fuego, entonces penetre esa dureza, penetre los corazones congelados, y entonces haya transformación y pureza. Entonces, queridos hermanos, iglesia de Dios, es vital y fundamental para que la misión siga avanzando y siga creciendo, que su iglesia esté encendida por el Señor, que tu vida esté encendida por el Señor, para que así entonces lo que llamamos misiones no sea algo temporal, sino permanente y permanente. Por eso te reto y te desafío a que en verdad entres a otro nivel espiritual en tu vida, en tu oración personal y privada, pero algo que a mí me parece fundamental, porque en Jerusalén nacen las misiones con la llegada del Espíritu Santo, y cuando hablan en diferentes idiomas y lenguas, ahí nacen las misiones porque se predicó diferentes mensajes, y las misiones otra vez se propagan en la iglesia de Antioquía cuando nuevamente son gente ministrando al Espíritu Santo de Dios, al Señor, y el Espíritu Santo dando un mandato y una orden. Es eso las misiones. Nace en el corazón de la iglesia. Yo respeto mucho a las entidades misioneras paraeclesiásticas, pero para mí las misiones nacen en la iglesia, en el corazón de la iglesia. Allí nacen las misiones según el modelo bíblico. Es cuando la iglesia se enfría que surgen otras agencias, etcétera, pero cuando la iglesia está llena de Dios, está caliente su corazón por Dios, porque el Espíritu Santo le ha llenado, entonces la iglesia puede decir, porque me ha enviado el Señor, me ha ungido. ¿Queremos eso, hermanos? Sí, yo quiero eso. Yo le pido a Dios por eso, o sea, que las iglesias que respaldan, que las iglesias que anhelan hacer misiones estén envueltas por el Señor. Que los misioneros que anhelamos salir estemos envueltos por el Señor. Así habrá transformación y así habrá un mundo nuevo y cambiado para la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. Les pido que me acompañen a orar, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Llénanos de ti, Señor, para que tu evangelio, Dios, salga de nuestros labios con poder, Señor. Que seamos canales de ese fuego de lo alto, Dios. Llena aquí tu iglesia, tu amada iglesia, llénala de ti, Señor. Llénala con tu poder, llénala de ti, Dios, para que las misiones sigan avanzando, creciendo, Señor. Territorios extensos sean ganados para ti. Jefes de tribus, Señor, jefes de naciones, sean, Señor, ganados para tu reino, Dios, como vemos en tu palabra. Padre, gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.